Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a plantear la solución del ejemplo 4 mediante MATLAB. Recordemos que en el video anterior habíamos resuelto este problema utilizando Excel. En este caso toca la solución en MATLAB. Antes que nada vamos a repasar que teníamos escrita esta expresión que decía que la derivada, esta es otra forma de escribir la derivada, u de t de xt, o sea, esta es la derivada de u con respecto a t de xt, es igual a la derivada segunda de u con respecto a x para una función de u que es esta función de xt. Esto es para todo el dominio en x, que es entre 0 y 1, y para un valor de t de 0 a 0,2. Esta expresión es lo mismo que decir, que es lo que veníamos escribiendo en clase de teoría y hasta el momento con este símbolo de las derivadas, ¿no? Estas dos renglones son equivalentes. O lo mismo escribirlo, si nosotros pasamos al primer miembro, la derivada segunda de u, escribirlo de esta manera, ¿no es cierto? La derivada de u con respecto al tiempo menos la derivada segunda de u con respecto a x dos veces igual a 0. Ahora bien, el planteo de lo que está en la hoja, ¿no es cierto? El problema sería el siguiente. Tenemos que la derivada de u con respecto al tiempo es igual a la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, y después con las condiciones de borde de u en x0, o sea, u para todos los x para el tiempo 0, estaba determinado por una f de x que es igual a 4x menos 4x cuadrado. U en 0t quiere decir que u para la posición 0 para todos los tiempos está determinado por una g1 de t, o sea que es función del tiempo y que toma valor 0 en este caso, o sea, en vez de tener una expresión como por ejemplo esta que es una cuadrática, tiene un valor de 0 constante. Y u en lt, o sea, al final de la aleta, está determinado por una g2 de t que es igual a 0. El problema además nos dice que el delta x, que es el h que nosotros venimos trabajando, es igual a 0,2. Nos dice que el delta t, o k, es igual a 0,02. Es decir, esta es la división, la discretización en el tiempo es 0,02 segundos, por ejemplo. Y la delta x es 0,2 centímetros, por ejemplo. Después nos dice que la kappa, que es la difusividad térmica, es igual a 1 y que R es igual a 0,5. Recordemos que R nosotros lo veníamos escribiendo de esta manera, delta t sobre delta x al cuadrado, pero también en realidad no lo hemos escrito, o en alguna clase sí lo hemos escrito, pero no colocábamos la capa porque considerábamos que esta capa, la difusividad térmica, era siempre 1. Pero es importante recordar la expresión completa. Entonces fíjense que si nosotros hacemos 0,02 dividido 0,2 al cuadrado, eso nos va a dar 0,5. Y esta es la condición de estabilidad del método, que siempre tiene que ser 0,5 o menor a 0,5. Ahora bien, recordemos cómo es la ecuación completa de la ecuación evolutiva de difusión de calor. Nosotros tenemos que recordar que era la derivada de u con respecto al tiempo menos kappa por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces más a por u igual a 0. Este kappa nosotros no lo veníamos escribiendo en la teoría porque siempre dijimos en el primer momento que considerábamos un kappa igual a 1. Este kappa es el coeficiente de la difusividad térmica que está dado en metro cuadrado sobre segundo y que lo podemos calcular a partir de la conductividad térmica del material, la densidad y el calor específico del material. Y también recordemos que A era hc por P dividido ρ Cp por S. Ρ es la densidad, Cp el calor específico. Y que nosotros estábamos considerando que este término de difusión al aire lo estábamos despreciando, digamos. Entonces solo nos quedamos con la difusividad del calor en el material. Y consideramos una kappa igual a 1. Entonces kappa igual a 1 y A igual a 0. Ahora bien, para resolver esto, nosotros en este caso veníamos planteando siempre en soluciones numéricas. En este caso la solución tiene un nombre famoso, por decirlo de alguna manera, que es el forward Euler o Euler hacia adelante, o el método de Euler
de Euler así nomás, digamos, porque después están las modificaciones del método de Euler. Entonces la fórmula algebraica que nos quedaba era que u de jk más 1, es decir, u en la posición j en el tiempo k más 1, es igual a r por uj más 1k más 1 menos 2r por ujk más r por uj menos 1k. Y eso es lo que nos decía en la molécula de cálculo de esta característica, era que, bueno, nos relacionaba 3 puntos del presente, digamos, con 3 puntos del presente, el UJK más 1 y el UJK menos 1. Sumando estos 3, digamos, podíamos predecir o podríamos calcular la temperatura o el valor de la función U en un tiempo futuro. Y es así que si nosotros escribíamos esto para una malla en la cual teníamos dividido el espacio, discretizado el espacio de tamaño h y el tiempo en tamaño delta t, nosotros nos quedaba un problema matricial de la siguiente característica. Teníamos las U, el futuro, digamos, en k más 1, era igual a multiplicar una matriz por las U en el instante k, o sea, en el instante presente, más un vector. Este vector es donde nosotros vamos a colocar las condiciones de borde referidas al tiempo, es decir, esta en G0 sería U en 0 para todos los tiempos, que es esta, G1, que es igual a 0, y al final en G de L sería esta condición que es para U de LT, o sea, para U del borde de la aleta para todos los tiempos, G2T, que es igual a 0. En realidad acá sería entonces G1 y G2. Pero son todos ceros en este caso, ¿no es cierto? Y aquí en la matriz nos quedaban, bueno, todos los coeficientes, o sea, en la diagonal principal, todas las alfas que nosotros habíamos dicho para simplificar que 1 menos 2r era igual a alfa, y en la diagonal, en las otras dos diagonales, digamos, una por encima de la diagonal principal y uno por debajo, los valores de r. Esto es siempre lo mismo para los puntos interiores de la matriz, digamos, excepto para la primera fila y la última fila. En este caso la primera fila respeta esto de los ceros, que siempre colocábamos todos los ceros, porque el valor de la función en el punto 0 para todos los tiempos es G1, que es igual a 0 además, y en la última línea, en este caso ya no está el R alfa R, porque si ustedes prestan atención, acá no tenemos la condición de Neumann, de la derivada, no está acá, sino que sucede algo parecido. Fíjense que esta condición U de 0t es la misma que U de LT para el final. Entonces corresponden todos ceros y acá la condición de borde del valor de la función al final del dominio. Pues bien, habiendo entendido esto y habiendo hecho un repaso de esta cuestión, lo que nos toca ahora es programarlo en MATLAB. Entonces en MATLAB vamos a hacer otro programita, un script. Podemos reutilizar el script del calor estacionario con algunas cosas y completar, digamos, con este otro script. Entonces nosotros habíamos definido, en este caso vamos a seguir con condiciones unitarias para la geometría de la aleta, L igual a 1, TA es 20, T0 es 50, M, que viene a ser el número de puntos en la aleta, es igual a 6, H es L dividido M menos 1, el delta T es 0,02. Este H le podríamos poner directamente, como decía aquí el problema, 0,2, ¿no es cierto? Pero bueno, yo decidí calcularlo. Esto da 0,2. Así ya nos queda para cuando queremos cambiar el L y cuando queremos cambiar el M, lo podemos hacer automáticamente. El T final era 10, el tiempo final de cálculo era 10. Y después teníamos, bueno, el kappa que era igual a 1, era otro dato, ¿no es cierto? Que es el coeficiente de fusividad térmica. Te lo voy a poner un poquito más arriba. Después venía la discretización del espacio, que tiene, entonces va desde 0 hasta 1, que es el largo total, o desde 0 hasta L, le podríamos poner aquí. Así si cambiamos L, cambia la discretización. Esto va avanzando desde 0 en H hasta llegar hasta L,
o sea, va sumando 0, 0 más h, 0 más 2h, 0 más 3h hasta llegar a L. Y después tenemos el t, que va, en la discretización del tiempo, que arranca en 0, va aumentando en tamaños de delta t hasta llegar al t final. Y después tenemos, este u0, que era t0 menos ta, que era siempre el cambio de la variable u. Después teníamos el r, que vamos a poner para calcularlo aquí, que escapa por delta t dividido h cuadrado, y el alfa, que es 1 menos 2r. Así que lo que nos resta ahora es escribir la matriz y la solución del problema. Entonces, para eso, vamos a ir programando aquí. Entonces, vamos a decir, bueno, primero vamos a definir la matriz M. Vamos a hacer uso de los mismos comandos que ya habíamos hecho uso en el caso del calor estacionario. Que definíamos una de las diagonales y después teníamos las dos diagonales, las debíamos definir como vectores, ¿no es cierto? Y después teníamos las diagonales secundarias, que estas eran iguales, ¿no es cierto? Que eran de un tamaño m-1, porque la diagonal que está por encima, la diagonal principal, tiene un número de elementos igual al tamaño de la matriz menos 1. Esto es como 1. Esto es por r, ¿no es cierto? Es decir, la diagonal principal, que es por alfa, vamos a mirarla aquí, tiene los alfa, y la diagonal secundaria, que tiene los r, que esa sería d2. Vamos a escribirla aquí, diagonal principal, y esta vamos a ponerle diagonal secundaria. Ahora bien, después para armar la matriz lo que hacíamos era sumar y hacer uso de la función diag. Entonces nosotros podemos decir diag de d. Eso nos va a crear una matriz diagonal que tiene en la diagonal los valores de d y el resto todos ceros. Le podemos sumar la diag de d2, 1, entonces eso 1 por encima, y es decir, coloca el vector 1 por encima y este 1 por debajo de la diagonal principal. Ahí tendríamos la matriz D, M quiero decir, y pues lo que haríamos sería cambiar. Fíjense, vamos a correr este programita y fíjense cómo nos va a quedar la matriz M. La matriz M nos va a quedar de esta manera: 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5 y al final 0, 5 y 0. Fíjense que entonces debemos corregir el primer, si comparamos aquí, acá tiene que haber un 0 y un 0, y en los últimos dos un 0 y un 0. Entonces vamos a corregir estas posiciones a mano, digamos, y lo que vamos a hacer es decir, M 1, 1 va a tener valor de 0, M 1, 2 va a tener valor de 0, M menos 1 va a tener un valor de 0, y M va a tener un valor de 0. Así que si nosotros ejecutamos esto, fíjense que ahora nos quedaría la matriz nueva con los ceros en las últimas dos líneas y los otros valores como corresponde en las diagonales. Ahora bien, lo que tenemos que armar ahora es el vector. Este vector le llamamos el vector C. Entonces este vector C, fíjense que acá tenemos unas funciones g, pero que estas funciones g valen 0. Así que en todos los casos le vamos a poner valor de 0.
Entonces C es igual a ceros de M1. Perdón. Tengo que escribir acá arriba. Bueno, después de generar el vector C, lo que vamos a generar es el primer vector de las U, o sea, U para el primer tiempo, para el tiempo 0, con esta condición de borde, que dice 4x menos 4x cuadrado. Entonces, ¿eso cómo se hace? Y bueno, vamos a crear el vector U. El vector U igual a 4 por x menos 4 por x al cuadrado. ¿Qué valor tiene x? Bueno, x vale desde 0 hasta, tiene valores de 0 aumentando de h en h hasta l. Nosotros queremos ver el valor de x, podemos poner acá x y fíjense que tiene 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Con esto nosotros tendríamos creado el vector u. Ahora, fíjense si le damos a run, a ver qué dice, que me falta el punto para hacer la multiplicación de los elementos de elemento a elemento, la potenciación de elemento a elemento, y ahora deberían dar. Ahora fíjense que u está de manera horizontal, o sea, es un vector horizontal y nosotros necesitamos en realidad un vector vertical. Así que lo vamos a tramponer y lo podemos tramponer fácilmente utilizando el apóstrofe. Si nosotros ponemos u apóstrofe así, fíjense que nos queda en vertical. Así que lo que podemos hacer es aquí abajo la trampuesta de u, o sea, tramponemos, vamos a comentarlo esto. Y después este sería el u inicial, o los valores iniciales de u. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, nos queda realizar el cálculo. Para realizar el cálculo lo que vamos a hacer es, vamos a inicializar una u grande, que era lo que habíamos escrito en la teoría también. Una u grande, así entre corchetes, quiere decir que es una matriz, pero que tiene elementos ceros. O sea, si nosotros le damos a run, nos fijamos acá, u, esto es una matriz, pero que no tiene elementos. De manera tal de que nosotros vamos a ir, a medida que vayamos calculando los valores nuevos de u para cada uno de los tiempos, los vamos a ir guardando como columnas de una matriz. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar el primer elemento de esta matriz u, y vamos a decir, bueno, esta matriz u es la matriz u que ya teníamos, o sea, llena de ceros, pero coma u. Entonces esto, fíjense, si nosotros le damos a run ahora, que ahora la matriz u tiene los valores para el tiempo 0, digamos. ¿Está bien? Los valores de u para el tiempo 0. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Vamos a hacer un poco de espacio, así miremos mejor. Entonces acá nos queda hacer el cálculo. Vamos a decir que el tiempo inicial es el valor de delta t. El valor inicial del tiempo es el valor de delta t. Y el t final. El t final era, yo acá me equivoqué, no era 10. Vamos a escribir allá abajo. El t final no era 10, sino que era, vamos a ponerlo así, t final era 0.2, que es el tiempo final de cálculo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer uso del bucle
while, y aprovecho esto para recordarle a todos que cuando uno escribe estos bucles es importante respetar la indentación, o sea, o la tabulación. Nosotros acá escribimos la condición, o sea, mientras el tiempo sea menor que el tiempo final, por ejemplo, que haga el cálculo. Y fíjense que acá ya nos hizo un espacio. Este espacio es muy importante respetarlo porque si no, cuando se ejecuta el código, MATLAB no entiende lo que está dentro y fuera del bucle. Entonces decimos, bueno, lo que vamos a hacer es que t, vamos a hacerlo más delta t, es decir, que cada vez que haga el cálculo, le sume a t inicial el delta t. Y así va a ir aumentando hasta llegar al tiempo final. Después lo que vamos a hacer es que el u nuevo va a ser igual a m, la matriz u que habíamos creado, por el u inicial. En este caso nuestro u inicial es este que pusimos aquí. Vamos con ese, vamos a multiplicarlo por m, nos va a dar el u del tiempo k más 1. Pero ese inicialmente, pero después se tiene que ir, ese mismo u tiene que ir haciendo el bucle este e ir multiplicando la m para cada uno de los delta t. Así que eso es así. Después lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer esto, y lo que vamos a hacer es ir grabando, digamos, guardando cada uno de los u y escribimos el end. Fíjense que ahí en el end se vuelve el espacio hacia atrás, digamos, y se cierra aquí el bucle. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, a ver cómo nos da. Que dice, hay un error aquí, porque esto era coma 1. Y esto debe haber funcionado. Si nosotros vemos la matriz U, y aquí esto vamos a ampliarlo, fíjense que U tiene en la primera posición la condición inicial y después cómo van cambiando los números, ¿no es cierto? Estas son cada una de las multiplicaciones de este bucle. O sea, este es el tiempo 0, o el tiempo k, supongamos. Este es el k más 1, o sea que hizo una vez el cálculo. Este es el k más 2, hizo otra vez el cálculo. El k más 3, otra vez. Así hasta completar 11 veces. Esta sería la solución. O sea, la U grande es la solución de nuestro problema. Si nosotros ponemos surf U, vamos a ver el gráfico de una superficie similar a la que vimos en Excel, pero aquí tenemos muchas más posibilidades de girarlo, de verlo de distintos ángulos. Entonces fíjense, esta es la gráfica de la solución. Acá está el tiempo, 0, del 0 en adelante, digamos hasta 11, cómo va disminuyendo la temperatura. Se va disipando el calor a medida que pasa el tiempo. Estos son los puntos del espacio en X. ¿Está bien? Y hasta aquí el video de hoy.